Usted no tiene por qué pelear con su hermano. No entre en discusión con su hermano. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo 14 en adelante, que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Yo no tengo por qué pelear con el hermano Mauricio cuando él comete un error o hace algo mal. Mi pelea no es con él, mi pelea es con aquel que se le metió en el corazón a él. Usted no es mi enemigo, ni usted tampoco es mi enemiga. La iglesia tiene un solo enemigo y ese es Satanás, el diablo. La iglesia tiene que estar unida para pelear con el diablo. El Señor aquí en Mateo capítulo 7 nos deja una enseñanza registrada en esta escritura que tiene que ver con el ser humano y que tiene que ver con aquella predisposición que es demasiado humana y carnal y que tiene que ver con la rapidez con que nosotros juzgamos y condenamos. Eso es lo que el Señor está enseñando aquí. Esta es una condición de que es muy innata en el ser humano, es como propia del ser humano. Y algunos son muy rápidos, pero son demasiado rápidos para juzgar a otros, son rapidísimos. Pero, ¿qué manera de tratarnos bien a nosotros mismos? Y hemos cometido muchas veces males peor que ese. Peor. Pero a ese lo queremos comer vivo, lo queremos condenar inmediatamente. Y nosotros hemos hecho lo mismo, pero qué manera de tratarnos bien. Señor, aquí lo que está tratando de enseñarnos es contra aquellos que son rápidos y ligeros en condenar a los demás. Pero que no se detienen a mirar su propia condición. Y yo creo que es el tiempo que antes que nosotros profiramos alguna palabra contra nuestro hermano, primero tenemos que mirarnos nosotros, a ver cómo estoy yo primero. Hermano, quiero que entienda, Dios en ninguna parte de la Escritura prohíbe que usted juzgue, no prohíbe. Lo que Dios sí prohíbe, que usted sea tan rápido para juzgar a otro. Eso es lo que prohíbe la Escritura. La Escritura no nos prohíbe a nosotros que nosotros no juzguemos a los hermanos. Que si lo vamos a juzgar, pero antes de juzgarlo a él, primero tengo que juzgarme yo. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo, hermano. Y a veces somos tan rápidos en mirar solamente la paja en el ojo ajeno. Y como dice la Escritura, y no nos damos cuenta la viga que nosotros tenemos en nuestro propio ojo. A veces yo llego a pensar que muchos huelen el mal del otro, pero no se huelen como se están sintiendo ellos. Y la verdad que son un desastre. Y eso es lo que el Señor en esta hora reprende. Por eso es que el apóstol Pablo escribe y dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es que este me la hizo. No, la Escritura dice: no, ama a tu prójimo como a ti mismo. En la iglesia del Señor no hay venganza. En la iglesia de Dios hay restauración. Yo no quiero hermanos vengadores dentro de la iglesia, porque no tenemos espíritu de vengador, ni somos vengadores. El único vengador es uno solo, que Él dijo: mía es la venganza. Y Él tiene todo el derecho de hacerlo, porque Él es Dios y porque Él es el soberano. Ojalá pudiéramos comprender esto. Si comprendiéramos la palabra de Dios, creo que la iglesia sería una iglesia poderosa en este mundo. Pero como nos queremos tanto a nosotros y no amamos tanto a nuestros hermanos, a veces preferimos que los hermanos se vayan al infierno antes de rescatar al hermano. Y es todo lo contrario. Dios me puso en este mundo, me dio vida y formó parte de su majestad y me dio la oportunidad de ser un predicador, no para que yo condene. Él me mandó a predicar su evangelio. Y su evangelio es clarito. Él me mandó a predicar su evangelio, que diga que todo aquel que en Él cree.
No voy por la calle diciendo ustedes van a ir al infierno, no voy por allá. A veces, la Escritura dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego agrega el apóstol, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Cuando leo esta escritura del apóstol Pablo, me da la impresión que el apóstol como que estuviera describiendo a una fiera salvaje que se están tratando de comerse entre sí. Porque esto es lo que dice la Escritura. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros. No sé si me entiende. Da la impresión que como que el apóstol mira y en vez de estar viendo ovejas, parece que está viendo bestias salvajes que se están mordiendo unas con otras. Y creo que no. La iglesia, dentro de la iglesia no puede haber espíritu de bestia salvaje. Dentro de la iglesia tiene que haber un espíritu de oveja. Y la oveja sabe que tiene que confiar y esperar en su pastor. Y usted tiene un pastor que cuida la herida, que calma el dolor, que sana la enfermedad, que calma todos los conflictos que hay en el corazón. Si usted quiere escuchar a su pastor estará ahí para hablarle a usted. Y si usted lo busca a su pastor, lo va a encontrar a su pastor, porque él siempre está disponible. Como dije, somos buenos con nosotros. Muy buenos con nosotros. Y aquí es donde me pregunto, ¿y con qué autoridad moral, con qué autoridad podemos juzgar a otro? ¿De dónde tenemos aquella autoridad? Vemos a una iglesia hoy día muy engreída, no siendo absolutamente nada. Somos muy buenos con nosotros, pero somos muy crueles con los demás. Pero muy crueles con los demás. Nosotros siempre, si usted verá siempre que dentro de la iglesia hay un espíritu como que los únicos buenos somos nosotros y los malos son los demás. Siempre los buenos somos nosotros. Y la verdad es que no somos tan buenos tampoco. Esa es la verdad. Hay un ejemplo en la palabra de Dios que es digno. Quiero que usted en esta hora medite y, como le dije al principio, usted comience desde ahora a considerar cada palabra que hablamos aquí. Me estaba acordando mientras meditaba en esto, como lo que dijo el apóstol Pablo en cierta oportunidad. Espero no haber trabajado en vano, le dijo a una de las iglesias. Espero no haber trabajado en vano. Espero no haber predicado tantos mensajes de allá hasta acá. Espero que no hayan sido en vano para muchos de ustedes. Espero que sea de bendición y de enriquecimiento para su vida. Espero. Hay una enseñanza en la palabra de Dios. Dice que el Señor venía en dirección al templo y todo el pueblo venía con él y él se sentaba a enseñar. Pero mientras él estaba enseñando, dice Juan 8, mientras él estaba en la enseñanza, dice que vinieron los escribas y también vinieron los fariseos. ¿Y a quién le traían? Le traían a una mujer que había sido sorprendida. Tenga muy presente esa palabra. Habían traído a una mujer. La mujer había sido sorprendida. La mujer. Dice la Escritura, en el acto mismo del adulterio, y vinieron y se la colocaron en medio al Señor. Entonces, le dijeron al Señor, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, Señor, le dicen, en la ley, Moisés mandó a apedrear a estas mujeres. Y le preguntan, Señor, ¿y tú qué dices?
¿Qué puedes decir tú al respecto? Dos cosas. La habían traído sorprendida y aquí querían ahora que el Señor opinara referente a lo que Moisés había dicho. ¿Y tú qué dices? La escritura griega dice, más esto lo decían solo para tratar de tentar al Señor y también poder acusarle. Pero Jesús dice, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra, simplemente escribía con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, el Señor se enderezó y les dijo, bueno, a ver, el que esté sin pecado de vosotros, que sea el primero, entonces que le tire la primera piedra. Y el Señor dice en la Escritura, la palabra del Señor, y se volvió a inclinar de nuevo hacia el suelo y siguió escribiendo. Le responde, le dice, bueno, si ustedes son el que esté libre de pecado, el que sea el primero que comience a tirar la piedra. Y agachó su cabeza y siguió escribiendo de nuevo. Como dándole la oportunidad a que ellos ahora se miraran un poquito a ellos. Y lo hicieron. En esta enseñanza hay una gran diferencia con el creyente de hoy. En esta hermosa enseñanza hay una gran diferencia con aquellos que dicen que aman la sana doctrina. En esta enseñanza hay una gran diferencia de estos hombres que a veces son tan criticados como escribas y fariseos, pero estos escribas y fariseos, a diferencia de los cristianos de hoy, reconocieron que ellos estaban en pecado y prefirieron. Pero el de hoy día, no, pues hermano, usted le dice, hermano, usted ha cometido este mal. Dice, no, si yo no he hecho nada, y se siente en la banca como si fuera una blanca paloma. Y jamás tiene la condición, ni siquiera el espíritu para tratar de reconocer su pecado. No lo tiene. Pero estos aquí, a gran diferencia, estos reconocieron. ¿Qué diferencia, hermano, no? No, dice el de ahora. No, dice, si yo no fui. No, si yo no he hecho nada. Este cristiano de aquí dijo, no, sí, efectivamente, nosotros somos tan pecadores que ella, mejor vámonos. No fueron capaces, hermano, no fueron. Y la Escritura, la palabra del Señor dice que luego el Señor dice, miró. Bueno, la Escritura primero dice que los acusados, dice, por su conciencia, lo uno a uno, debe haber sido impresionante, hermano, cuando uno mira esta historia, debe haber sido impresionante, hermano, como uno a uno en el Espíritu del Señor, váyase a ese momento y vea cómo uno a uno comienzan a irse. Uno a uno. Porque la conciencia les hizo ver que ellos eran tan pecadores como esa mujer. Entonces el Señor le dice a la mujer, ¿y dónde están? ¿Dónde están? Le dice, ¿y dónde están los que te acusaban? El Señor le dice, no hay ninguno, se han ido. Bueno, le dice el Señor, bueno, tú entonces levántate, vete, pero no peques más. Señor, se han ido. ¿Dónde están los que te acusaban? Señor, se fueron. No hay ninguno, Señor, no hay ninguno aquí. Hermano, quédese con esto en mente, hermano, con esto en mente. Por lo menos esta gente de esta enseñanza, por lo menos son más sensibles que los pecadores de este tiempo, porque los de este tiempo se resisten a reconocer sus males. Y quieren vivir de apariencia, quieren seguir siendo predicadores y grandes ministros de apariencia, se resisten a reconocer sus males, pero frente a una realidad y frente a la gracia y a la misericordia del poder, no hay nadie que pueda esconderse al ojo de Dios. No hay nadie. Había otra diferencia entre estos acusadores y la mujer. Había una gran diferencia. Ellos venían a que la condenaran porque estaba en adulterio y que el Señor la mandara al infierno. Pero había una diferencia. Ellos eran tan pecadores como esa mujer, con la única diferencia que a la mujer la habían descubierto.
¿Y ellos? Nada más. O sea, ellos mantenían oculto todavía. Oculto, seguían pecando. La única diferencia entre la mujer y ellos, que ellos no habían sido descubiertos nomás, nada más. Pero eran tan pecadores como esta mujer, tan pecadores como esta mujer. Creo que lo que nos interesa a nosotros de este pasaje es mirar cómo este grupo de escribas y fariseos se levantan como juez sobre esta mujer. Querían ellos hacer justicia por su propia mano. Pero damos gracias que Dios estaba allí presente, la misericordia estaba presente para hacerle justicia a una mujer condenada y solitaria. Condenada y solitaria. La palabra nos llama que si nosotros tenemos la costumbre de juzgar a los demás, bueno, primero vamos a tener que sacarnos entonces la viga que tenemos en nuestros ojos. Y yo veo a muchos hermanos, no solamente como congregación a Triunfo de Chile, como iglesia en general, a muchos cristianos que viven mirando la paja en el ojo ajeno. Y ahora que existe esta cuestión de las redes sociales, pero es tremendo cómo se levantan como jueces para condenar y publicar cosas, y ellos están peor que la persona a la cual le están acusando.